¿Qué pasó con qué son por los qué sistemas de México oposición en el estaba mundo? ¿Cómo funciona? ¿Retrasado en su implantación? ¿Cómo ¿Cómo nos hacía sientes esa falta? parte de por qué llegamos a este momento? En México, con esta nueva propuesta de reforma a la que le llamamos sistema de oposición, me parece que nos quedamos a la mitad. No me parece que se satisfagan ni se Justamente esta satisfacer. reforma no concluye en nada. Bueno, estamos de regreso en debatiendo la propiedad intelectual, el nuevo sistema de oposición de marcas. Estamos platicando Julio Campuzano, Guillermo Solórzano y un servidor, Mauricio Jalife, sobre esta reforma que genera muchas dudas, que genera muchas expectativas, que probablemente va a modificar, digamos, la manera en la que hemos tramitado marcas en forma sustancial a partir del 1 de septiembre. Y dentro de las cosas que no están claras es, por ejemplo, la ley prevé que en el nuevo trámite se haga una publicación a los 10 días de las solicitudes que fueron presentadas, justamente con los fines de oposición, con objeto de que dentro del mes siguiente quien tenga observaciones o temas los haga, y que después, a través de una nueva publicación dentro de los 10 días siguientes al término del plazo, se incluye un listado de aquellas solicitudes que fueron objeto de oposición en ese término. Hay, me parece a mí, un tema que no está resuelto, pero ni de cerca, por la reforma, que es el tema de los acuerdos. Sabemos que en el mundo, entre opositor y solicitante, sabemos que en el mundo es una práctica muy común, recurrente. La mayor parte de las oposiciones se negocian y se resuelven con un convenio de coexistencia. Tú le pones un color más, tú le quitas un color, tú te obligas a usar un diseño, tú te comprometes a que no la vas a utilizar en ciertos mercados o en ciertas zonas o en ciertos canales, yo le agrego un término, llegamos a un acuerdo y eso vale. En términos generales, no hay objeción de parte de las oficinas de marcas a estos convenios. En el INPI, lo que hemos encontrado a lo largo de estos años es que los convenios a veces convencen al INPI de que no va a haber conflicto con los consumidores, pero a veces no. Y eso nos lleva pues, a un terreno de incertidumbre porque nada dice la reforma sobre la validez o alcance de los convenios celebrados entre las partes que están involucradas, si es que son partes, en el tema de oposición. Julio, ¿qué piensas sobre estos temas? Bueno, sí, me parece que era una oportunidad para establecer algo más claro que una cuestión casuística, como bien dices, y establecer ciertos lineamientos en donde las partes pudieran llegar a un entendimiento en beneficio tanto de ambas como de los consumidores. No se aprovechó esa oportunidad, como bien dices, no hay nada al respecto, y peor aún, me parece también que se tiende inclusive, creo yo, a hacer una diferencia más difícil de salvar entre los intereses del solicitante del registro y el que se opone, ¿no? El que se opone ya desde de entrada, por eso el título de ser quien se opone, pues ya representa un obstáculo o una barrera para el interesado en el registro. Entonces, más como confrontarse, más difícil. En la práctica lo que se estilaba, de hecho era inclusive antes de tramitar la marca, casi, había un acercamiento del interesado, oye, ¿puedes solicitar esta marca? Puedo. ¿Qué te parece si lo platicamos? Como dices, no la voy a usar para ciertos productos, la voy a modificar de esta manera. Y se llegaba a acuerdos, ¿no? Ahora no existe esa posibilidad y te digo, me parece que hasta se distancia de ella. Y en el terreno también del procedimiento, si le podemos llamar así, también se omitieron una serie de cuestiones importantes en cuanto a la forma en que participan. Sí. De esta manera, el término, porque si no son partes, no participan, pero bueno, ambos sujetos, ¿no? Sí, no está nada claro. No solo no está claro, de hecho, el hecho de que se notifique, entre comillas, vía la Gaceta al titular de un registro respecto a una oposición, ya también es un vicio importante, porque ni la ley de la propiedad industrial, ni la ley federal de procedimiento administrativo, ni el Código Federal de Procedimientos Civiles aplicados supletoriamente, reconocen a la Gaceta como un medio para notificar un primer acto en un procedimiento en el que se va a participar.
lejos de ello, bueno. Mira, pues se supone que es para informar a terceros, ¿no? No al propio... No, solicitante. rompe justamente con esta técnica y este principio que tenemos que en tu trámite de solicitud, en todo tu procedimiento, te están teniendo que notificar de forma personal. Entonces, si hay alguien que opone a tu solicitud, lo menos que puedes saber o lo menos que tienes es el derecho a enterarte de manera fehaciente, que te digan aquí está, hay una oposición, empieza a correr un término para efectos de que digas lo que a tu derecho convenga. Si rompe Cosa que no va a pasar. cosa que no va a pasar. Yo quisiera preguntarles a los dos, empiezo por ti, Guillermo, un tema que a mí me inquieta. Las referencias que tenemos de cómo funcionan los sistemas de oposición es básicamente cuando participamos, digamos, en representación o en asistencia de un cliente nacional que tramite una marca en el extranjero y que eso nos permite pues, entrar en contacto con diferentes sistemas de oposición ya de manera muy práctica en Colombia o en Europa o en Estados Unidos. Y ahí vemos más o menos cómo discurren los términos, los plazos, los acuerdos y demás. Hay un tema que me preocupa, que siempre me ha parecido que es una carencia del sistema mexicano, que es la cobertura de clases completas. Porque eso nos lleva a que muchas veces la cobertura de un registro diste mucho de lo que en la práctica, en la realidad del mercado, esa marca efectivamente distingue. Entonces, la marca a lo mejor distingue mirillas ópticas en la clase 9 o anteojos para el sol, pero la cobertura de la clase 9 es amplísima a todo tipo de productos científicos, geodésicos, de pesar, de balizamiento, etc. Es una protección disfuncional, claro. Francamente absurda muchas veces. ¿Hasta dónde el sistema no nos va a llevar a una cuestión de colapso en la parte en donde la mayor parte de las oposiciones van a ser muy especulativas y sobre temas que, digamos, hay una colisión en el terreno de los expedientes que nunca sucedería en el mercado? Esas marcas nunca se van a confrontar en el mercado, pero a nivel teórico del trámite y de la cobertura se superponen y vamos a generar una serie de situaciones que nunca hubieran acontecido como un conflicto entre titulares directamente en los anaqueles del mercado. Claro. Mira, Mauricio, yo en las clases que tengo oportunidad de dar siempre empiezo la clase de la figura que sea de propiedad industrial, la empiezo con la fórmula que debe tener un sistema de propiedad intelectual y es este equilibrio entre los titulares de derechos y todos los demás, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, la colectividad, ¿dónde debe de estar? Y hago un análisis económico de las disposiciones del derecho, en el sentido de decir, a ver, esta disposición que implica que tú puedas tener una oposición, hace que la balanza se mueva hacia un lado o hacia otro. Lo que estás diciendo me parece un tema importante. ¿Qué es esto? O sea, al final del camino es una maduración del sistema de propiedad intelectual. En la medida en que seamos más exactos en los productos o en los servicios que protegemos en nuestros registros marcarios, vamos a tener un sistema de propiedad intelectual o de protección de propiedad intelectual mucho más maduro. Claro. ¿Por qué? Por lo que acabas de decir, porque se evitan, y voy a utilizar palabras duras, el secuestro de marcas, aunque la uses en un producto, la tienes secuestrada y apropiada para otros productos o en toda la clase. Así es. Quizá no es el mecanismo, no quito el quizá, no es el mecanismo adecuado. Debimos de haber empezado justamente, como decías Julio hace rato, se nos va una oportunidad para aprovechar una reforma y cambiar las cosas para que nos vaya guiando, que la reforma sea una guía hacia donde tenemos que ir. Nos sometemos al tema de los criterios que va teniendo la autoridad para efectos de los registros marcarios. ¿Y a qué me refiero? Yo supongo que a ustedes les ha pasado hoy, la autoridad marcaria está siendo un poquito más estricta en el tema de los productos y los servicios que quieres proteger. El título de la clase ya no te lo permiten como tal. Es decir, poco a poco y a regañadientas estamos yendo hacia el tema de empezar a ser un poco más específicos en eso. Me parece que se nos pasa una oportunidad, y parafraseando a Julio, de haber afinado ese tema para ir superando y para ir madurando el sistema como tal. Va a haber muchos conflictos, vamos a tener que atacarlos, si no con la reforma, a través de nulidades parciales. También ese es un tema que tenemos que atender. Yo hace rato decía que el 2% el año pasado fueron 142,000 solicitudes de marcas y hay alrededor de 2,000 procedimientos de nulidad. Esos procedimientos son pocos, pero son tardados. Yo creo que también tenemos que atender ese tema. ¿Cómo podemos ser más eficientes en la administración de justicia en ese sentido? ¿Cómo podemos resolver más rápidamente una nulidad cuando tengamos que estar ahí? Para efectos de nulidades parciales, para efectos de ir
depurando el sistema de una mejor manera. Correcto. Sin duda esa parte, los convenios, lo que estábamos platicando hace un rato, si hubiéramos establecido estos convenios en donde el que se opone puede acordar con el solicitante en el momento del periodo de oposición y presentan una propuesta al instituto y el instituto la revisa y no se afecta al público consumidor, pues entonces hubiera afinado de una manera importante este tema. Y se puede dar, como decías tú, territorios cuidando la competencia económica, se puede dar a través de diversos servicios o diversos productos, se puede dar a través de infinidad de cosas, ¿no? Sí creo, contestando tu pregunta en forma concreta, sí creo que puede generar un problema grave si no atendemos, ya sea, insisto, con reformas o en el día a día, incluso los que nos dedicamos a esto, a entender que tener un sistema de propiedad intelectual más maduro nos va a traer más beneficios en el corto, en el mediano y en el largo plazo. Julio, a mí me preocupa un tema del sistema de oposición, ya más allá del día a día, más allá de poder asesorar a un cliente adecuadamente y de que probablemente ya no sé hasta dónde le vamos a contar la historia y la verdad completa de para dónde vamos con el ejercicio de un derecho de oposición de este tipo, que creo que va a costar un poco de trabajo sentar a un cliente y decirle de frente, tienes esto, esto y esto y no te conviene por esto, por esto, por esto, porque ninguno le va a entrar o muy pocos. Pero yo te preguntaría, en el tema particular, digamos ya de la asesoría a los clientes, del trato cotidiano con ellos, etcétera, ¿qué tipo de medidas están ustedes adoptando como firma legal para que esto sea bueno? Finalmente ahí está ya la oposición enfrente de nosotros, ya no tenemos como que para dónde hacernos. Claro. Esto empieza el 1 de septiembre de este año y hay que hablarle de frente a los clientes y hay que generar los recursos para que el sistema funcione. A mí en lo particular me preocupa mucho el tema de las pymes mexicanas, de los microempresarios, de los emprendedores, que su primer contacto con propiedad intelectual muchas veces es el registro de su marca, ¿no? Sí, por ahí empiezan, ¿no? Por ahí se acercan al sistema. Entonces, lo que hoy es un tema, pues digamos, relativamente simple, de hacer una búsqueda muy rápida, eficiente, que nos permite pronosticar con una buena dosis de certeza qué va a pasar y que elige el emprendedor una marca que está exenta de conflictos y que finalmente en unos cuantos meses tiene el certificado en la mano con un costo muy accesible, que hoy se convierte en un galimatías, en un acertijo, en donde no sabemos bien para dónde asesorarlo y donde, aparte, el costo de obtención de su registro se eleve mucho por las oposiciones, primero para que ya que tiene el registro cuidemos su marca, pero antes de eso, para constituir su derecho, le vamos a tener que decir, es muy probable que venga alguien y se oponga bajo una cierta retórica y lo tengamos que defender y te tengamos que cobrar y que el costo de, qué sé yo, 6, 8, 10 mil pesos que teníamos presupuestado se dispare a números más altos. Claro. Es todo un tema porque, bueno, de hecho además es importante pensar en la posibilidad de que sea más de una oposición. Exacto. O sea, además. se puede disparar, vaya, de manera que sea inoperante el trámite, ¿no? Para ese tipo de clientes, ¿no? Vaya, estamos frente a un escenario que me parece que, no sé si lo puedo generalizar, pero para mí es muy incierto en cuanto a qué va a pasar con el tema de la oposición, cuál va a ser la reacción general, vamos a enfrentar oposiciones en una escala exorbitante o va a ser algo muy inocuo, no lo sé la verdad. No sabemos, claro. Pero tenemos que estar preparados, como bien dices, creo que todos. Y para esto, bueno, hay ciertas firmas, empresas que han desarrollado sistemas para filtrar la información, de alguna manera, la publicación en la Gaceta y acceder a esa información por ciertos filtros, que desde luego uno tiene que a su vez sí, analizar, como bien depurar dices, otra vez, ¿no? con esta óptica de uno que tiene cierto grado de experiencia y que tiene que ver precisamente por buscar un sistema maduro, un sistema que realmente cumpla su objeto, al final de cuentas, y que no se vuelva en un medio para convertirse realmente, porque puede pasar, ¿no? Claro. O sea, que se ponga por oponerse, porque a ese extremo se puede llegar cuando hablas de que cualquiera tiene interés, ¿no? Que sea muy frívolo, ¿no? Exactamente. Bueno, en eso creo que nos toca mucho estar preparados en cuanto a, proporcionar ese servicio de una manera inteligente y sobre todo honesta y
y vaya, Responsable, ¿no? responsable, Sí, muy sin duda. responsable. Pero fíjate la paradoja, perdón Mauricio, fíjate la paradoja, incluso siendo responsable, profesional y honesto, ¿quién nos quita el no poder presentar estos escritos libres que presentábamos antes y no entrar al tema de la oposición? Estamos, Y no Ahí tiene está, un costo. ahí está la ley no sin tiene, reformar en esa parte. no dice absolutamente nada. No lo hago en Los expedientes están abiertos para promociones. o sea, no lo hago Claro. dentro del periodo de los 10 meses posteriores, Claro. del mes, perdón, posteriores a los 10 días. Lo hago de manera libre. Presento mi oposición fuera de lo que es el sistema de oposición. De todas maneras no me contestaban. Era generar en el ánimo del examinador que le dijera, ten cuidado, hay 3 marcas previas registradas que se pueden invadir. ¿Por qué no saltarnos el sistema de oposición? Lo digo como una realidad, como algo que no visualizaron y que al final del camino me parece que va a dejar abierta la posibilidad de que alguien diga, ¿para qué le imprimo gastos al cliente? ¿Para qué me meto en todas estas posiciones? Y simplemente las meto por otro lado. Y nos dedicamos solamente a defender, buscando no generarle costo a los clientes, a defender las oposiciones que les sometan a ellos en sus solicitudes marcarias. Otras más de las interrogantes Que además yo tomo la primera vez que platicamos este tema, Mauricio, tú y yo, Mauricio, en donde decías, hay que pensar si presentamos una contestación a una oposición o nos quedamos callados hasta que venga el tema de la resolución del INPI, porque puede jugar en contra. Claro, Lo que duda. digas quizá en la resolución final del INPI pueda jugar en contra de lo que hiciste tratando de defender a tu cliente solicitante. como tal vez también quedarte callado. Por eso. Sí, porque consentiste. Claro, Claro, también, o sea, por supuesto. Por eso es horrible. ¿Qué efectos jurídicos? Es decir, estamos llegando a situaciones de alta incertidumbre cuando lo que se pretende en un sistema de oposición es generar certidumbre jurídica. Por supuesto. ¿No? Es justo lo contrario. Sí, la intención del legislador me Sí. parece que era buena. Hay otro punto que yo creo que se quedó fuera, quiero conocer su opinión, que es el tema, muchas de las oposiciones que en el mundo funcionan, obedecen, claro, muchas veces simplemente a la existencia previa de derechos registrales vía solicitud o registro, pero muchas veces es por uso, inclusive por uso en otras partes del mundo, por notoriedad, por otros motivos. En el tema particular de uso previo, no veo una reforma consecuente con este tema en donde el que viene usando una marca puede oponerse a un registro solamente en base al uso, porque el artículo 90 no contiene ninguna disposición. Ni el 4 en ese sentido. Entonces, otra vez, parecería que perdimos una buena oportunidad de ahí sí enriquecer el sistema a través de una reforma en ese sentido, ¿no? O sea, sin duda, a ver, la reforma que entra en vigor ahora en septiembre no contempla esa parte. O sea, eso es clarísimo que estamos hablando de nulidades contempladas en el cuarto de la ley y en el 90 con todas sus fracciones. Así ¿no? es. Me parece que podría ser un tema de una plática, de un programa posterior y un análisis importante si es conveniente o no el tema de integrar una posibilidad en una oposición por un uso como tal. Me parece, otra vez tomando el tema de la maduración, que podría haber sido un buen elemento, un buen momento para que alguien dijera, oye, yo la estoy usando, acredito el uso, ¿para qué me obligas a irme a una nulidad por uso anterior de conformidad con el 151? Mejor de una vez, si te acredito adecuadamente el uso, dime impide que se otorgue el registro marcario que se está solicitando. Exactamente. ¿No? El tema es si la autoridad que otorga, me refiero dentro del propio instituto, está facultada y tiene la competencia dentro del instituto para conocer un tema de uso, o sea, de hacer un análisis sobre las pruebas que se están presentando. No con la ley en el estado en el que se encuentra, desde mi punto de vista. Exacto, y menos con el mecanismo que establecimos, porque entonces deja sin posibilidades a las dos partes de defender y debatir y excepcionarse sobre las pruebas que se están presentando. Pero sin lugar a duda, era una oportunidad gigante para incluso sanear, depurar, eficientizar, el verbo que ustedes quieran, para efectos de los temas de las caducidades y las nulidades. Sí, como que es decir, este tema de la oposición impacta muchos otros temas dentro de la ley que tuvieron que haber sido remendados, contemplados y considerados, ¿no? Y eso también ya me lleva a un punto en donde a mí me parece que, digamos, si acudimos al pasado reciente, vamos a decir la última década, de reformas a la ley de propiedad industrial o inclusive nos vamos 20 años atrás, la última gran reforma que ajustó la ley a los parámetros del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y a lo que iba a ser ATPIC en su momento, reforma de 1994 de agosto, ¿no? Después de esa han habido 3 grandes reformas, yo diría. Notoriedad de marcas,
franquicias, que se creó todo este nuevo enjambre de Tan artículos, criticado. y oposición de marcas. Las tres. Y oposición, no quisiera ser fatalista aún porque hemos visto en la práctica cómo opera, pero las otras dos, bueno, fallidas. Totalmente. Totalmente. Y ya estamos con una ley que no nos alcanza. El mundo ha cambiado dramáticamente y le estamos apostando a que si el TPP sí o si el TPP no, y de eso vamos a depender para actualizar una ley que es trascendental para el desarrollo económico de México. Yo francamente como que no le estoy entendiendo a dónde estamos parados, porque vamos sumando parches, y este es un parche, que yo le llamo parche, porque no se interconecta con lo demás, con todos estos temas que pudieron haber sido abordados en caso de que se hubiera abierto a la discusión el asunto y que el tema de oposición nos hubiera llevado a plantearnos una serie de cuestionamientos que habrían modernizado la legislación en su conjunto de la parte marcaria. Parece ser, es mi opinión, que esto responde a una presión internacional de tiene que cumplir con ciertos compromisos. ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? Y pues lo más facilito que pueda. Un poco el té de manzanilla que decías, con eso callo las voces externas y pues me mantengo en un sistema, como bien dices, todo parchado y que no atendemos una necesidad de hace años de reformar la ley de la propiedad industrial de manera integral, de manera responsable y profesional, entendiendo la dinámica y los momentos que estamos viviendo en el ámbito de la propiedad intelectual. O sea, claramente. Sin duda. Así es que bueno, vamos a ir a un corte y regresamos para cerrar este debate sobre propiedad intelectual.